Gracias. Ok, listo. Ahora sí, empezamos nuestra última clase de la materia y esta clase vamos a tratarla sobre pandas y también un ejercicio. Primero vamos a hacer el ejercicio, pero luego ya quedarnos de lleno con pandas. Ok, entonces voy a compartirles mi pantalla, pero vamos a ir a este ejercicio que ya compartí con ustedes en Replit, ¿verdad? En el team. Y este ejercicio cubre todos estos temas que les decía, ¿verdad? No solo manejo de archivos también. En este específicamente nos vamos a enfocar en la creación de diccionarios para que recuerden que este tema de los diccionarios es importantísimo en este segundo parcial, sobre todo diccionarios anidados, diccionarios de más de un nivel, un diccionario dentro de otro, ¿verdad? Entonces, recordemos ese tema de los diccionarios. También se va a evaluar en la siguiente semana, ¿ok? Entonces, por eso lo traigo a cotación como este último ejercicio para tratar en este curso. Entonces, ¿qué dice este ejercicio? Pues dice, la Cooperativa de Transporte 14 de febrero ofrece el servicio de encomiendas por correo electrónico. Cada correo está almacenado en un archivo de texto individual con un formato estándar que indica el nombre del emisor, el nombre del receptor, los artículos de la encomienda y la ciudad donde se entregará. Entonces, cada uno de los archivos tiene el mismo formato. Tiene D para, en D tiene dos puntitos y luego el nombre del emisor, para dos puntitos espacio y luego el nombre del receptor. Regalos, bueno, tiene la descripción de todos los regalos que van a ir en esa encomienda y hacia qué ciudad se va a dirigir. ¿Ok? Entonces, hay distintos archivos y con esos archivos me dice que realice las siguientes funciones. La primera función dice que se llama crear diccionarios y que recibe una lista de archivos, bueno, de los nombres de todos los archivos que contienen los correos electrónicos de las encomiendas. Entonces, esta función debe crear un diccionario y retornarlo. ¿Qué estructura va a tener? Esa estructura. El diccionario va a tener como clave una tupla con los datos del emisor y del receptor. No es que van a ir aquí la palabra de y para, no, porque no está representado como una cadena, ¿verdad? Me van a ir en realidad ahí los datos del emisor, del que envía, y quien recibe, en una tupla como parte de la clave. Y como parte del valor también va a ser una tupla, pero en este caso la tupla va a tener el nombre de la ciudad y la lista de artículos. ¿Ok? Entonces es una estructura bastante peculiar de este diccionario, por eso propongo este ejercicio hoy, y también porque es peculiar la forma en que se representan los datos en los archivos. Normalmente hemos venido trabajando con archivos donde tenemos la cabecera en la parte superior y luego tenemos los datos en los siguientes registros separados por comas, separados por cualquier otro carácter, ¿verdad? Pero siempre habíamos mantenido ese formato de los archivos. Sin embargo, no hay una restricción en cómo los archivos deben estar formados. Lo importante es que los archivos sean de texto, ¿verdad? Esta es una forma de presentarles a ustedes que los archivos pueden tener otras formas. No siempre la cabecera va a estar arriba y abajo todos los registros que me van a servir. En este caso, vamos a trabajar con esta forma de archivo, que bueno, todos los demás archivos la comparten, y vamos a extraer la información de esos archivos para poder crear ese diccionario. ¿Ok? Entonces, dicho eso, vamos al archivo de funciones. Está por acá. Y hay que analizar muy bien lo que me están pidiendo, ¿verdad? Y cómo está formado el archivo también. O sea, me piden construir el diccionario con esta estructura, pero además, ¿cómo están distribuidos los datos en ese archivo? También eso es importante, ¿verdad? Entonces, vamos a definir la primera función que se llama crear diccionario. Ese crear diccionario recibe una lista de los nombres de los archivos. No dice nombres de algún dato en particular. Me dice que ahí está el nombre de todo el archivo, por lo tanto, yo voy a asumir que ese nombre incluye la extensión. ¿Ok? No me dicen que con ese dato forme el nombre del archivo, me dicen que ahí ya viene el nombre del archivo. Bueno, y con esos datos voy a llenar un diccionario que por ahora no está creado, pero que lo voy a crear en ese. Un diccionario vacío, ¿verdad? Ahora, indudablemente tengo que recorrer los nombres de los archivos para ir accediendo a cada uno de ellos, ¿verdad? Eso se parece un poco al ejercicio este del taller, no, de la lección, que se tomó la semana pasada y que yo les decía, bueno, les doy esta lista y con esta lista tienen que recorrerlos y obtener. Bien, muchos de ustedes lo que hacían era poner tantos opened o invocar tantas veces a la función opened como archivos habían.
Y eso está mal. Está mal, ¿por qué? Porque si ustedes dependen de la lista que está aquí como parámetro, pues en esa lista pueden haber 5 archivos, 6, 7, 8, 20 el día de mañana y mi programa debe seguir funcionando. Por lo tanto, no puedo escribir 7 veces la invocación a la función open, cuando en lugar de eso yo lo que debería hacer es recorrer la lista de archivos y en cada iteración abrir un archivo distinto. Eso es lo que voy a hacer en realidad. Entonces voy a recorrer el nombre del archivo que está en la lista archivos. ¿Ok? Y voy a acceder al archivo que en ese momento, al cual tengo acceso en ese momento, pues su nombre, ¿no? Para poder abrirlo. Entonces arc es igual a open y le envío el nombre del archivo. Recuerden que puedo poner el modo de lectura o puedo omitirlo porque por defecto se va a abrir como un archivo de lectura de todas maneras, ¿cierto? Bien, hasta ahí yo ya tengo los ¿El datos nombre del del archivo archivo. viene del punto .txt? Viene el punto .txt porque me están diciendo que viene la lista con los nombres de los archivos. El nombre del archivo incluye la extensión. No me están diciendo que arme el nombre del archivo con los datos que vienen en la lista, ¿no? Me están diciendo que ahí ya vienen los nombres. Entonces, todo eso lo tomo una vez como si tuviera la extensión. ¿Ya? Ok, entonces, yo no tengo nada que discriminar, en realidad no tengo una cabecera que leer y luego comenzar a recorrer, entonces de una voy a empezar a recorrer el archivo que acabo de abrir. Entonces, por cada línea, en ARC, dos puntitos, ¿qué voy a hacer con esa línea? Debo particionarla, ¿cierto? Entonces, datos es igual a línea, punto strip, no olviden nunca borrar el backslash n al final y los espacios que puedan haber al inicio y al final. ¿Y cuál sería el símbolo que ustedes usen para separar los elementos? ¿Qué se les ocurre ahí? El 2 puntos. Los dos puntos, ¿verdad? Ahora, esos dos puntos me van a separar los elementos en esta palabra y, bueno, el nombre del emisor. Esta palabra y asimismo el nombre del emisor. Pero esta palabra realmente no me interesa, ¿verdad? A mí lo que me importa es el nombre y con eso voy a trabajar. Entonces, regresando al archivo de funciones, si le voy a hacer un split, le voy a hacer un split por los dos puntos, por los dos puntos y necesito ver qué hago, porque si se fijan en cada línea de este archivo, supongamos que estamos trabajando con este. Bueno, en la primera línea voy a obtener una lista que tiene esta palabra y la cadena de acá, ¿no? Y luego en la siguiente iteración se va a reemplazar ese dato por la línea siguiente para tener esta palabra y la cadena de acá. Y en la siguiente iteración se va a reemplazar para poder tener este dato y también estos datos de acá, esta cadena de acá. En cada iteración se va a reemplazar. Entonces, para yo no perder ese dato, tengo que mantenerlo en algún lugar, ¿verdad? Así que me voy a crear una lista que voy a llamar lista, y son los datos que voy a hacer por el diccionario, así que lista de datos para DIC. Y lo voy a poner como una lista vacía. Y lo que voy a hacer es que voy a ir agregando en esta lista los datos que obtengo en cada línea del archivo, porque luego necesito esos datos para escribirlos en mi archivo como tal. Disculpe. Dígame. Pregunta, o sea, si solamente me va a servir, digamos, como tal, el segundo elemento de la lista que se está haciendo en datos, no podría simplemente agregar el segundo elemento, porque el de y el para y esas cosas Eso voy no a me hacer. interesan. Eso voy a Bueno. hacer. Sí, justo así iba a ser. En mi lista no iba a agregar datos, iba a agregar datos en el índice 1. Porque ese es el dato que me interesa. O sea, me interesa el nombre del emisor, el nombre del receptor, me interesan los datos de cuáles son los regalos y me interesa también la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que estoy almacenando en esta lista? Cuando yo abra el primer archivo, en esta lista estarán el nombre del emisor, el nombre del receptor, los datos de los regalos y el lugar, ¿verdad? La ciudad. Todos en la misma lista, uno en cada índice, ¿verdad? Primero encontraré el nombre del emisor, luego el nombre del receptor y así. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Porque siento que escucho ruido por ahí o no sé si está gritando. Tenía el micrófono abierto, perdón. Ok, ya. Entonces, en cada iteración, cada vez que yo abro un archivo y comience a recorrerlo, esta lista primero se va a crear. Entonces, por cada archivo, esta lista se crea como una lista nueva, ¿verdad? Creo una lista nueva que va a ser representada por esta variable, de tal manera que no es que voy a preservar los datos que ya tenía el otro archivo, no me interesa, me interesa por cada archivo ir obteniendo los datos necesarios e ir luego agregándolos al diccionario. Por eso yo pongo esta creación de la lista aquí, porque si yo la pusiera acá afuera,
Entonces se mantendrían los datos del primer archivo y luego del segundo y luego del tercero y así sucesivamente. Y no es lo que quiero porque luego como me va a costar más obtener los datos por cada archivo. Entonces mejor cada vez que se acceda a un archivo, creo la lista vacía y comienzo a agregarle los 4 datos. Esa lista siempre va a tener entonces 4 datos, ¿verdad? Porque he leído 4 líneas de mi archivo. Cada archivo tiene siempre 4 líneas. ¿Ok? Listo. Entonces, y bueno, aquí pues solamente agregué lo que está en el índice 1, ¿verdad? No está la palabra de, sino que está el nombre del emisor. No está la palabra para, sino que está el nombre del receptor y así sucesivamente. Una vez que haya terminado de recorrer todas las líneas, ya tengo todos los datos que necesito para llenar mi diccionario, o bueno, casi todos los datos en esta lista. Por lo tanto, yo puedo desempaquetarlo. De, para, regalos y ciudad. Es igual a qué? A lista, no, voy a copiarlo. Entonces, como yo ya sé que siempre hay 4 elementos en esta lista, por cada archivo, porque sigo dentro del for del archivo, ¿verdad? Entonces, lo desempaqueto en 4 variables. Entonces, ¿qué voy a hacer con esas variables independientes? Son los datos, ¿por qué los guardo en variables independientes? Para no confundirme al momento de agregar los datos en el archivo. ¿Que pueden hacerlo con la indexación directamente? Sí, pero entonces hay que estar recordando, bueno, ¿qué tenía en el primer índice? ¿Qué tenía en el segundo? Si yo lo guardo en variables con nombres descriptivos, va a ser mucho más fácil. ¿Qué más? Tengo un problema todavía porque al crear mi diccionario, que es este de aquí, me piden que agregue la ciudad y la lista de los artículos, ¿verdad? O de los regalos que se van a enviar en esa encomienda. Pero mis artículos en este momento están en una cadena de caracteres. Por lo tanto, además, yo debo particionar ese dato para obtener una lista, que es lo que quiero. Otra cosa que he omitido es que nosotros estábamos haciendo, bueno, estaba haciendo un split por los 2 puntitos, pero junto a los 2 puntitos hay un espacio. Aquí hay un espacio, aquí hay un espacio, ¿verdad? Tengo que deshacerme de ese espacio. ¿Cuál sería el mejor lugar para hacerlo? Aquí, cuando estoy extrayendo el dato, ¿verdad? Datos en la posición 1, punto strip, para que no vaya con ese espacio que realmente no es parte del nombre del receptor, ni del emisor, ni de la lista de los datos de los regalos, ¿verdad? Entonces le hago el strip para quitar ese espacio. Y esos son pequeños detallitos que quizás a simple vista pueden pasar desapercibidos, porque ustedes tienen que estar muy atentos, por eso la estructura del archivo, para que sepan y no se les pasen estos detalles por alto. ¿Ok? ¿Qué más? En la lista de los regalos, bueno, ya lo voy a hacer un split también a esa variable regalos, ¿no? Entonces, ahí sí voy a obtener la lista de regalos, que sería igual a regalos.split. Y, ¿dónde está? Punto split, pero me va a dar estos elementos. Ya el espacio ya lo acabo de quitar, ¿verdad? Pero todavía me dan estos 2 elementos. Y estos 2 elementos también tienen un espacio. Después de la coma hay un espacio. O acá hay 3 elementos. Bueno, pero después de la coma hay un espacio también. El split no me quita el espacio, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí para quitar ese espacio? ¿Qué puedo hacer ahí para quitar ese espacio? Si yo le hago solamente un split, aquí un strip y un split, lo que va a pasar es que me va a quitar los espacios del inicio y del final. Primero, el split debería ser por la coma, ¿no? Y si yo hiciera, bueno, strip y aquí abro esto y punto, realmente solo me va a quitar los espacios del inicio y del final, en regalos. Es decir, me quitaría el espacio que está antes y el backslash n que pueda tener al final, pero eso ya los quité antes. Yo quiero quitar los espacios que están aquí en medio. No hay forma de hacerlo en una sola línea de código. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este strip entonces no me sirve aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues quizás recorrer esta lista para alterar elemento por elemento. ¿Ok? Entonces necesito recorrer la lista. Y como voy a alterar la lista, necesito recorrerla por sus índices para ir accediendo a cada elemento de la lista a través de su índice y modificarlo, quitándole ese espacio. Entonces, voy a simular que el for se ejecute por sus índices. Voy a simular la secuencia de índices con esto. Entonces sería hasta length de lista regalos, los puntitos. Y lo que voy a hacer es que lista regalos en el índice i sea igual a ¿qué?
a lista regalos, en el índice I, pero punto strip. Entonces, ahí sí le voy a quitar el espacio a cada elemento. ¿Ok? Ya, ahora sí tengo la lista de regalos correcta, tengo los datos de, tengo para, tengo ciudad, ya tengo todo para crear mi diccionario. Otra cosa importante al momento de crear el diccionario es que tengo que identificar si los datos con los que voy a llenar mi diccionario se van a repetir o no. Porque si se van a repetir, tengo que verificar, ¿no? Si no existe, se crea, si ya existe, se modifica. Si no se repiten, en cambio, es más fácil crear el diccionario. Solo pongo la clave con su valor y ya está. Porque no tengo que verificar si ya estaba para modificar, porque no se repiten. Ese es el caso en este ejercicio. En la clase anterior ya hicimos ejercicios con diccionarios que se modificaban, ¿verdad? Pero esta vez no. Esta vez este primer diccionario no tiene valores repetidos. Porque miren, aquí tengo de José Mascote a Joaquina Veloz. De Juanita Vallejo a León Roldós. De Julián Coronel a Luis Ordeneta. De Pedro Ordóñez a Carmen Pérez. Todos son diferentes. ¿Ok? Una cosa, profesora, si íbamos por un ejercicio de examen y no nos dieran esos archivos de texto, ¿tendríamos que suponer que sí se repiten o no? Siempre se indica eso, se procura indicar eso en el texto. Bueno, estos datos pueden repetirse, incluso puede que no les demos los datos completos, pero en el ejemplo del diccionario que se muestra, tiene que estar de alguna forma, tiene que mostrarse que los datos se repiten o no, o son únicos. Y si aún así, porque deberían ustedes hacer una lectura comprensiva primero del texto antes de intentar resolverlo, si aún así no queda claro, siempre pueden preguntarlo. ¿Ok? Claro, gracias. Ok, entonces siempre pueden preguntarlo. Entonces, en este caso los datos son únicos. Primero el texto nunca me dice que pueden repetirse, luego me dan archivos que no tienen datos repetidos, así que no se repiten, son únicos y ya está. ¿Ok? Vamos a trabajar bajo esa premisa, entonces crear el diccionario va a ser mucho más fácil porque bastaría con poner dic en la clave. ¿Cuál va a ser la clave? La tupla con los datos de y para, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el valor? El valor es una tupla también, y aquí va a estar la ciudad y va a estar la lista de regalos. ¿Ok? Entonces, aquí me equivoqué, ¿verdad? No son 2 puntos. Ah, no, sí, está bien. No, está mal, porque voy a asignar. Es igual, no son 2 puntos. Fuera 2 puntos si lo estuviera poniendo como con las llavecitas, si estuviera escribiendo la definición del diccionario, ¿no? Aquí no estoy escribiendo la definición del diccionario, sino que una vez el diccionario ya está creado, le estoy asignando una clave y su valor asociado. Entonces, es más fácil crear el diccionario porque no tuve que usar get para verificar. Si no existe, lo crea. Si ya existe, lo modifica. Tampoco, o set, ¿verdad? O el if con el else, no tuve que hacerlo. Directamente pongo la clave con su valor correspondiente y como va a ser único, no hay problema. La clave se va a agregar al diccionario con su valor. No estaré reemplazando nada porque no hay valores repetidos. ¿Ok? Bien, entonces, y ese es el diccionario realmente, así que vamos a retornar el diccionario. Ah, me falta invocar la función desde el main, ¿no? Entonces vamos a invocar la función en el main y le vamos a enviar todos los nombres del archivo, de los archivos que están aquí, con la extensión, ¿no? Porque yo ya estoy esperando en mi función que el archivo venga con su extensión. Entonces, si probamos esta primera función, aquí tengo el diccionario creado. Entonces, recuerdan, de José Mascote a Joaquina Veloz, la tupla con el nombre de la ciudad y la lista de los regalos que van para ese receptor o que van en la encomienda. ¿Ok? Entonces aquí hay otra clave con su respectivo valor y termina aquí, ¿no? Aquí hay otra clave con su respectivo valor y ahí está. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ok, entonces vamos a ir a esta segunda función que se llama por ciudad y dice que esta función recibe un diccionario como el que creé en el índice, en el numeral 1. Entonces me piden crear un nuevo diccionario, es decir, un diccionario a partir de otro, donde la clave será la ciudad y el valor asociado a esa clave será un diccionario interno. Y en ese diccionario interno, las claves serán los nombres de los artículos que se entregaron en esa ciudad
Y los valores asociados a esas claves serán las cantidades de veces que se encontraron o que se entregaron esos artículos en esa ciudad. Por ejemplo, flores. Bueno, hay 2 encomiendas que envían flores, entonces iría flores con 2. Chocolates. Bueno, hay 5 chocolates o 5 cajas de chocolates en diferentes encomiendas, entonces aquí iría el 5 para la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo podemos analizarlo eso? A ver. Por ejemplo, aquí está Guayaquil. ¿Qué se envía a Guayaquil? De mascote a veloz, se envía flores, chocolates y peluche. ¿Dónde más hay Guayaquil? Recuerden, flores, chocolates y peluche. Acá hay otro. Flores, chocolates y entradas al cine. Por lo tanto, flores debe tener número 2, ¿verdad? Porque aparece 2 veces. Chocolates también. Número 2, porque aparece 2 veces. Entradas al cine es la primera vez que aparece. Por lo tanto, el número que debería tener asociado debería ser 1, porque solo ha aparecido una vez entre todas esas encomiendas. Entre todas las 2 encomiendas, en realidad, porque solo tenemos 2 de Guayaquil, las otras son de Machala y de Quito. ¿Ok? Bien, entonces vamos a definir esa función que debe recibir el diccionario DIC-ENC, que es el diccionario que construí antes. Y bueno, tengo que crear un diccionario nuevo, que sería igual a un diccionario así. ¿Y cómo creo este diccionario? Pues para crear este diccionario necesito los datos del diccionario que recibo como parámetro, así que definitivamente tengo que recorrer el otro diccionario, el diccionario que recibo como parámetro, ¿verdad? Entonces, y lo voy a recorrer por ítems, entonces debería poner yo aquí una variable para la clave, una variable para el valor. ¿Qué tengo en la clave de mi diccionario que construí antes? Tengo una tupla, y aquí también tengo una tupla, ¿verdad? Entonces, por clave, tupla, coma, valor, tupla. Para recordar que son tuplas los que tengo ahí y recordar qué tratamiento les puedo dar, ¿no? Realmente me interesa... Ah, me falta algo. Me falta mucho, de hecho. En dicsu-enc.items, que lo voy a recorrer por ítems. ¿Ok? Y voy a desempaquetar esta variable en variables independientes, que son ciudad, ¿verdad? Porque lo que tengo en el valor será la ciudad y luego la lista de los regalos, ¿verdad? Ciudad, coma, lista, regalos es igual a valor tupla. ¿Ok? Y entonces ya tendría los datos de esa tupla en variables independientes. ¿Por qué los necesito en variables independientes? Porque voy a poner esa ciudad como clave en mi diccionario, ¿verdad? Entonces, por eso necesitaba ponerlo en variables separadas. Además, los regalos tampoco me sirven que estén en una lista, porque cada tipo de artículo, cada uno de esos regalos va a ser una clave dentro del diccionario asociado a esta ciudad. Entonces, además, debo recorrer los regalos en la lista de regalos para ir tomando cada uno de ellos y ahora sí agregarlos en el diccionario, porque como lista no me servía, tenía que tomar cada uno de sus elementos, ¿ok? Fíjense que aquí yo estoy recorriendo regalos por sus elementos, en cambio acá yo recorrí regalos por sus índices. ¿Por qué? Porque acá yo iba a modificar la lista, entonces necesitaba el índice para acceder al elemento que quería modificar. En cambio acá solo necesito el dato para agregarlo a otra estructura, para agregarlo a un diccionario. Entonces, como no voy a alterar nada, puedo recorrerlo por sus elementos en lugar de recorrerlo por sus índices, como hice antes. ¿Ok? Ya tengo ahora sí los datos para crear mi diccionario. Este diccionario es de 2 niveles, es un diccionario anidado, un diccionario dentro del otro. Entonces, por eso no puedo construirlo con una sola línea. Además, también los datos se van a repetir, ¿no? Porque chocolates puede aparecer más de una vez, bombones puede aparecer más de una vez, ¿qué más era? Cachorritos puede aparecer más de una vez. O sea, los tipos de artículos que van en la encomienda pueden aparecer más de una vez en distintas encomiendas. Eso significa que ya no es tan simple crear este diccionario como hice antes de asignar. No, hay que verificar. Si no existe, se crea. Si ya existe, se le agrega uno más. Se cuenta uno más, ¿verdad? Entonces, a la cantidad que tenía antes. Así que, bueno, vamos a crear el diccionario. Dic nuevo en la clave ciudad, porque esa es la clave que tiene que tener mi diccionario, debe ser igual a ¿qué? A dic nuevo .get. ¿Qué le vamos a enviar al get? Le vamos a enviar el nombre de la clave, ¿verdad? Es decir, ciudad. Vamos a buscar si esa ciudad ya está en el diccionario. Si ya está, me va a retornar
¿qué debería retornarme? Un diccionario con datos, porque eso es lo que espero que tenga la ciudad asociada. Pero si no está, quiero que me retorne un diccionario vacío. ¿Ok? Para luego llenarlo con el diccionario interno, con lo que debe ir dentro, ¿no? ¿Por qué aquí yo no pongo las variables, las claves de una vez? ¿Por qué no pongo así como en el ejercicio de la clase anterior? ¿Se acuerdan que yo ponía kilómetros totales, LBS plus libras totales? Yo los ponía de una vez ahí las claves en el diccionario por defecto y les ponía un valor por defecto. Bien, en este caso no lo puedo hacer así, no puedo poner de una vez las claves porque eso depende de las encomiendas que haya en esa ciudad, ¿verdad? Puede ser que en Guayaquil se enviaron chocolates y en Machala no. Entonces no puedo quemar la clave chocolates porque no va a ser la misma clave siempre. Depende de lo que se haya enviado en la encomienda de esa ciudad. Entonces, en este caso yo solo puedo crear mi diccionario vacío y luego ir agregando lo que necesite dentro, la clave con el valor que necesite dentro. ¿Ok? Entonces, con esta primera línea yo creo la estructura de mi diccionario principal. Si no existía esa ciudad en el diccionario nuevo, lo va a crear y lo va a crear con un valor que será un diccionario interno. ¿Ok? Entonces, eso cuando tengo un diccionario dentro de otro, ¿no? Entonces, lo que tengo que crear por defecto en este caso es un diccionario vacío. Ahora vamos a crear el diccionario dentro de este diccionario principal. ¿Ok? Sería dic nuevo en la clave ciudad y ahí me adentro un nivel más, ¿no? Porque ¿qué espero que haya en ese diccionario interno? Artículos. De hecho, regalos, ¿no? El regalo que estoy obteniendo de mi for. Ay, borré. Ahí. El regalo que estoy obteniendo de mi for. Entonces, me adentro un nivel más, por lo tanto, cuando yo accedo aquí para invocar a la función get, debería escribir dic nuevo en la clave ciudad, porque dentro de, o el valor asociado a esta clave ciudad, es que yo espero que sea un diccionario que contenga esta clave regalo. Entonces, a partir de ahí, para este diccionario de segundo nivel, es decir, para el interno, invoco la función get, le envío la clave que estoy buscando, que es regalo, y si no le encuentra, debería ponerle un valor por defecto. ¿Qué valor por defecto le pondrían ustedes ahí? A ver. ¿Qué valor por defecto le pondrían ahí? ¿Una lista? ¿Otro diccionario? ¿Qué se esperaría que hubiera ahí? Un 0. Un 0, sí, porque por defecto debería tener 0, ¿verdad? Y luego debería incrementarle un 1, porque ya lo encontré una vez. ¿Por qué no le pongo 1 por defecto? Porque luego tengo que sumarle igual. Entonces, si ya estuviera la ciudad dentro y el regalo dentro de del diccionario interno que pertenece al diccionario principal, que pertenece a esta ciudad, entonces si ya estuviera, luego no le estoy sumando nada cuando lo encuentre esta vez. Entonces le pongo 0 por defecto y luego le sumo. Sumo 1 porque ya lo encontré una vez. Si no estaba antes, ahora lo encontré, entonces tengo que sumarle 1 a ese tipo de regalo para esa ciudad. Entonces sería nuevo en la clave ciudad y aquí le pongo en la clave regalo, porque en este momento ya existe sí o sí, ¿verdad? Con la línea anterior yo me encargué de que existiera ese regalo en el diccionario interno que está asociado a esta clave ciudad. Entonces, como ya existe, ya puedo incrementar. Aquí incremento. Entonces, ya no fue tan fácil crear esta estructura como la anterior, primero porque aquí estamos creando un diccionario de 2 niveles. Como es un diccionario dentro de otro, un diccionario anidado, ¿verdad? Entonces, como hay un diccionario dentro de otro, necesito un get para el diccionario principal, otro para el secundario, para el que está dentro. Y además, los elementos dentro del diccionario interno pueden modificarse, pueden repetirse, por lo tanto, le incremento. Porque si yo le pongo solo que es igual a 1, cada vez se va a reemplazar solo por 1. Entonces, al final tendré un diccionario donde todos los artículos tienen valor a 1, ¿verdad? Entonces, por eso yo mejor tomo lo que ya tenía y le incremento 1 más. Si tenía 0, pues al final de la ejecución de esta línea tendrá 1. Si tenía 5, al final de la ejecución de esta línea tendrá 6. ¿Ok? Esa es la idea entonces, no es nada nuevo, lo vimos en bastantes ocasiones en el primer parcial, pero para recordarles este tema, ¿no? Bueno, cuando hayamos terminado de recorrer este diccionario, que fue el que recibí como parámetros, ya tendré mi diccionario nuevo, lleno, y por lo tanto, con todos los datos que se necesitan,
por lo tanto, ya lo puedo retornar. Así que vamos al main y vamos a invocar a esa función y la vamos a invocar a partir de este diccionario que ya tenía antes, ¿no? Por ciudad, le envío D, me devuelve D2. Ejecutemos. Ok, aquí está lo que les decía. Guayaquil tiene 2 veces flores, 2 veces chocolates, una vez nada más peluche y una vez entrada al cine. Solo las encomiendas que se han encontrado dentro de los archivos que contenían como dato de ciudad Guayaquil, ¿verdad? O bueno, a partir de los datos del diccionario anterior, porque en realidad no estamos trabajando con los archivos ya. Al menos no de forma directa. Luego para Quito solo había entradas al cine y flores, y por eso cada uno tiene uno. Y en cambio Machala sí tiene algunos, ¿verdad? Porque además hay como 3 archivos que tienen datos de Machala. Este y este. 3 datos, 3 archivos con datos de Machala. Pero bueno, se ha contado. Miren que en Machala, ¿dónde está? En Machala tiene que Bombón aparece 2 veces. Vamos a ver si es cierto. Machala tiene Bombón aquí en una ocasión y luego por acá debe tener de nuevo Machala. Machala. Ahí está, Bombón, ¿no? Entonces tiene 2 veces Bombón. Desayuno también tiene 2 veces. ¿Ok? Y ya está, tenemos nuestro segundo ejercicio entonces, creando un diccionario a partir de otro que también es una operación bastante común. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ok, entonces voy a continuar con el siguiente ejercicio y el siguiente ejercicio ya hice que es en el programa principal. Dice que debo, no, me estoy saltando acá. Dice que debo analizar todos los correos recibidos y mostrar los nombres de las ciudades ordenadas de mayor a menor por la cantidad de artículos a entregar. Entonces, por ciudades tienen artículos, ¿verdad? No me interesa, artículos distintos además. No me interesa saber si fueron 4 flores o 2 o 1. Lo importante es que flores es un tipo de artículo. Otro tipo de artículo puede ser chocolates, otro puede ser bombón, otro puede ser entrada al cine. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar, los diferentes tipos de artículos, ¿verdad? ¿Cuántos? Y en base a esa cantidad, ir ordenando las ciudades de mayor a menor. Primero, para poder ordenar las ciudades, necesito tener la lista de ciudades. No me la dan en ningún lado, así que la voy a obtener. ¿De dónde debería obtenerla? Puedo obtenerla de este diccionario o del que construí primero. Pero en este primer diccionario no es tan fácil obtener la ciudad. Además que esta ciudad puede estar en esta encomienda y volver a repetirse luego. En cambio, en este diccionario ya tengo los datos resumidos. De hecho, este es el diccionario que voy a usar para trabajar. Las ciudades son claves en este diccionario, así que para poder obtener las listas de ciudades, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tendría que hacer ahí? Para poder obtener las listas de ciudades a partir de este diccionario, ¿qué debería hacer, chicos? Por clave y ir agregándolo. Por clave, ir agregándolo. Recorrer el diccionario por clave, creo que quiso decir. Sí, esa es una buena forma de hacerlo, porque hay una función que ya lo hace directo, entonces ¿para qué voy a recorrerlo por gusto, cierto? Al menos no todavía. El punto case. Sí, por punto keys, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer esto, list de 2.keys, y eso me retorna una colección, ¿verdad? Y esa conversión la convertí a lista. Ya tengo mi lista de ciudades. Luego puedo recorrer esas ciudades para adentrarme en la estructura del diccionario. O podría haberlo recorrido desde el principio por claves también, que es por defecto. También puede hacerse así. Entonces, por cada ciudad en la lista de ciudades, puntitos, sería bueno ahí obtener ya cuántos artículos hay, ¿no? Entonces, aquí tendría flores y chocolates, acá tiene flores y entradas al cine. Bueno, por cada ciudad, ¿cuántos tipos de artículos distintos hay? Para ello, yo debería, los artículos justos son las claves en el diccionario interno, entonces sí, de todas maneras tengo que recorrer, pero tengo que recorrer el diccionario interno. Entonces, aquí podríamos, de hecho, ni siquiera necesito recorrer, porque si tengo aquí la ciudad, ¿verdad? Yo ya puedo adentrarme, poniendo la clave en D2, puedo adentrarme en este diccionario interno. Y teniendo ese diccionario interno, ya puedo acceder a sus claves también, ¿verdad?
Entonces, ahí no necesito volver a recorrer nada más. Miren, basta con hacer esto. Artículos es igual a list y le envío entre paréntesis D2 y la clave que voy a usar será ciudad, ¿verdad? De mi diccionario D2 solo me interesan los datos asociados a la clave ciudad. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, este diccionario en realidad. Y en ese diccionario, que está en este momento, en esta posición, ¿verdad? En esta variable, yo ya puedo acceder a los tipos de artículos. ¿Ok? Entonces, bastaría incluso con hacer esto, punto keys, ¿verdad? Porque con esta partecita aquí me adentro al diccionario interno y de ese diccionario interno me quedo con los keys también. Lo convierto en una lista y ya tengo la lista de artículos de esta ciudad. Ya tengo la lista de artículos de esa ciudad. Pero bueno, no me piden saber cuáles son las listas de artículos de cada ciudad, me piden saber cuántos tengo por cada ciudad para ordenarlos luego de acuerdo a esas cantidades, ¿verdad? Así que lo que voy a hacer es crearme una lista paralela a esta lista de ciudades donde tenga un número por cada ciudad. Eso será el número de artículos diferentes por cada una de las ciudades. Entonces, esa lista la voy a crear por acá vacía y la voy a ir llenando dentro del for. Cantidades de artículos, como una lista vacía. Y entonces aquí dentro ya comienzo a agregar cantidades, artículos, perdón, ya está arriba, punto append, debería ser aquí, ¿no? ¿Y qué le agrego a esa lista? La longitud de esta lista de acá. Entonces, de esa manera cuento cuántos artículos encontré para esa ciudad. Y me estoy creando al fin y al cabo una lista paralela. ¿Por qué me estoy creando una lista paralela? Porque este for se va a ejecutar tantas veces como ciudades hay, ¿verdad? Entonces, al final esta lista va a tener tantos elementos como ciudades hay. Entonces, va a ser una lista paralela. Estoy creando una lista paralela. Una vez que tengo las listas paralelas, puedo ya ordenarlas por su índice. Puedo hacerlo con las listas, pero ya en este punto yo sé que más rápido es hacerlo con NumPy, así que voy a convertir la lista de cantidades de artículos, porque esa es la que tiene los números, la voy a convertir a vector. Y la voy a convertir a vector para que sea más fácil ordenarla de mayor a menor por sus índices, porque no me interesan las cantidades ordenadas, sino las ciudades a las que pertenecen esas cantidades. Entonces, lo voy a llevar a arreglo de NumPy. NP subguión, cantidades de artículos será igual a np.array y le envío la lista. Entonces, una vez que tengo ese vector, ya lo puedo ordenar y poner aquí índices ordenado será igual a esto, punto arg sort. ¿Ok? Además me piden de mayor a menor, ¿verdad? Así que puedo hacer un slicing con dos puntitos, menos 1. Ya está, tengo los índices. Esos índices los puedo usar para ordenar las ciudades. Podría usarlo directamente sobre las ciudades si es que esto convierte en un arreglo. Pero mejor que eso, lo que voy a hacer es recorrer la lista de ciudades o recorrer los índices y mostrar una ciudad debajo de la otra, de acuerdo a su orden de mayor a menor. Entonces, por cada índice, en este vector de índices ordenados, vamos a imprimir la lista de ciudades en el índice X. Ya estaría entonces la solución a ese tercer ejercicio también. Machala, Guayaquil y Quito, pero ¿cómo nos aseguramos de que eso es correcto? Vamos a hacer aquí un print de lista de ciudades y también de su lista paralela que me creé dentro de ese for, que sería cantidades. ¿Sí? Entonces, aquí están las listas paralelas y este es el número de artículos por cada uno. Para Guayaquil se encontraron 4 tipos de artículos distintos, para Machala 7, por eso Machala va en primer lugar, por eso luego va Guayaquil y por eso finalmente va Quito. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Es una consulta, sumaba los ítems, o sea, los artículos y no el número de artículos. Claro, porque no me decían aquí que sean los diferentes, ¿verdad? Artículos distintos. Entonces, hablaba de flores en general y no de 4 flores. ¿Ok? O de chocolates, o de, no de una entrada, no de 4 entradas, sino entradas como tal. No importa cuántas veces se envió, sino cuáles son esos distintos.
Pero si hubiera querido eso, en donde dice el for abajo el for, en vez de key, solo ponía punto value y ya podía hacerlo así, ¿no? Ponía punto values y podía, ya no los contaba, ¿verdad? Sino que los sumaba, podía hacer, porque iba a tener cantidades 4, 3, 8, y entonces en lugar de contarlas, las podía sumar. Entonces 4 más 8 más 3, así. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, este ejercicio, como ven, es bastante distinto de los que veníamos resolviendo por la forma en que los archivos están construidos, la estructura del diccionario también, y bueno, que tengan presente eso, no se va a evaluar diccionarios anidados, así que practiquen bastante este tema. Y si no hay más con respecto a este tema de diccionarios y archivos, vamos a pasar entonces ahora sí a pandas, ¿ok? Aquí tengo mi replit de pandas. Voy a continuar la clase. De hecho, aquí ya tengo todos los datos que se pusieron en el video que ustedes vieron. Entonces, corté la clase hasta donde quería que vieran en realidad para que lo demás lo alcancemos a ver en clase. ¿Por qué no les di toda la clase en vivo? Porque no me iba a alcanzar el tiempo. De hecho, esta clase ni siquiera debería haberla dado yo, sino que tenía que haberla dado el ayudante y yo tendría que haberles enviado el trabajo autónomo después de que vayan a las ayudantías. Sin embargo, la cantidad de estudiantes que asisten a ayudantías por A motivos no es la esperada, así que yo preferí introducir estos temas con ustedes también en la clase. Ok, entonces, hablemos de pandas. Mientras yo hablo de pandas, voy a ejecutar esto porque la primera vez pandas va a comenzar a instalarse. Aquí me instalan los paquetes necesarios para ejecutar pandas. Bien, ustedes en el video ya vieron de qué se trataba Pandas. Pandas es una librería cuyo fuerte es permitir análisis de datos. Entonces, yo ya les dije el primer día de clases, sea cual sea su profesión en el futuro, usted va a tener que tratar con datos. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo de una forma automatizada? Si bien es cierto, muchas de las cosas que se hacen con Pandas, con estas librerías de computación, se pueden hacer de forma manual con Excel. Pero es más difícil ir a Excel y aprenderse todos esos pasos que escribir un programa en Python. Además que si yo creo un programa, ese programa puede ejecutarse varias veces para diferentes tipos de datos. En cambio, en Excel, yo siempre personalizo las tareas para un conjunto de datos en particular sobre el cual se está trabajando. Entonces, ahí viene el plus de la programación, ¿verdad? Yo puedo crearme un programa que mensualmente me genere un reporte de ventas, por ejemplo, y me da gráficos y me permite analizar resúmenes de ventas, qué marca se ha vendido más, cuál es la que tengo que promocionar más porque es la que menos está vendiendo. Entonces, me permite generar análisis. ¿Ok? Bueno, los análisis van a depender del que está tratando la data. Python y específicamente Pandas ofrece las herramientas para tratar con esos datos. ¿Ok? Entonces, eso vamos a hacer el día de hoy. Voy a partir de estos datos que ya hemos creado aquí, recordarles que en Pandas las estructuras que se utilizan son las series y los data frames. Las series son las estructuras de una dimensión, mientras que los data frames son estructuras de 2 dimensiones. Las series además y los data frames también tienen índices por defecto. Índices numéricos, así como las matrices en NumPy, como los vectores en NumPy, como las listas, como las tuplas. Tienen índices numéricos, pero esos índices pueden ser alterados y yo puedo definir índices personalizados. ¿Ok? Entonces, vamos a aprender a trabajar con ellos. Se puede hacer indexación, se puede hacer slicing, se pueden obtener datos de los data frames. ¿Ok? Entonces, ya habíamos por aquí definido un data frame, que era este aquí, se llama datos provincias. Entonces, este data frame se creaba a partir de un diccionario. Este no es un diccionario anidado, tiene colecciones, sí, pero no es un diccionario anidado porque no hay un diccionario dentro de otro. ¿Ok? Si hay una tupla, ¿verdad? Asociada como valor a una clave, entonces, ¿cómo toma esa estructura? Pues estos serán los nombres de las columnas para mi data frame y estos serán los datos para las columnas. Entonces, todos tienen que tener la misma cantidad para que puedan construirse el data frame de forma correcta. ¿Ok? Entonces, vamos a ir trabajando ahora con datos del data frame. ¿Qué se puede conocer acerca del data frame? Bueno, puedo conocer el shape del data frame, por ejemplo, tal y como lo hacíamos en NumPy. Entonces, print datos provincias.shape y eso me devolverá una tupla con la cantidad de filas y columnas que tiene el data frame.
También yo puedo conocer la cantidad de elementos, su size, a través de esa propiedad. Propiedad shape, propiedad size. ¿Por qué algunas de las cosas que se hacían con NumPy se pueden mantener ahora también con Pandas? Porque Pandas basó su desarrollo en muchas de las características de NumPy. ¿Okay? De hecho, los DataFrames parecen una versión mejorada de las matrices de NumPy. Sin embargo, no es así. No es que uno sea mejor que el otro, sino que ambos fueron creados para objetivos diferentes. NumPy, el fuerte de NumPy y el objetivo de NumPy es hacer cálculos matemáticos complejos y eficientes, ahorrando la mayor cantidad de memoria que puede. En cambio, Pandas es mucho más versátil, es para análisis de datos, por lo tanto tiene mayores posibilidades como el hecho de manejar diferentes tipos de datos. Cada columna del data frame puede ser de un tipo de datos diferente, pero todos los datos dentro de una columna deben ser del mismo tipo, ¿ok? Entonces, puedo conocer el shape, puedo conocer su size, y también hay una función, estas son propiedades, ¿verdad? Pero hay una función bastante, uy, ¿qué hice? Me salí. Hay una función bastante útil que se llama describe. Entonces voy a invocar a esta función y ahí ejecutamos. ¿Por qué? Porque no lo ejecuto uno por uno, porque cuando se ejecuta Pandas en Replit está poniéndose lento. Entonces ya me pasó en mis clases anteriores y cada vez que ejecuto se demora un poquito en mostrar los resultados en la pantalla. Ahora está rápido, pero en la mañana está súper lento. Miren esto es lo que me devuelve, la propiedad shape, eso es lo que me devuelve la propiedad size, ¿ok? Y esto es lo que me devuelve la función describe. ¿Para qué sirve entonces describe? Shape y size, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Devuelve la misma información que en NumPy. En cambio, la función describe es propia de Pandas y lo que hace es devolverme un resumen estadístico de las columnas con datos numéricos de mi data frame. Si lo recuerdan, por acá está el data frame completo. Datos provincias. Tiene 3 columnas, pero cuando yo invoqué a la función describe, solo me muestra datos para población y superficie. ¿Por qué ocurre eso? Porque solo esas columnas tienen datos numéricos. ¿Y qué tipo de información me muestra? Bueno, información estadística básica. Primero, cuántos elementos hay en cada columna, 5 y 5, el promedio de los datos de la columna, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor del primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, el valor máximo. Entonces, valores de estadística descriptiva básica. No sé si en este curso hay estudiantes que ya hayan tomado estadística, porque es una materia que se ve un poquito más adelante en la malla, pero si no, cuando vean estadística, sabrán y recordarán y asociarán estos conceptos o es lo que yo espero. ¿Ok? Entonces, información meramente informativa, información para conocer sobre la estructura del data frame, del dataset con el que estoy trabajando, porque cuando voy a hacer análisis de datos, es importante conocer las características de los datos con los que voy a trabajar. Y esto, por ejemplo, me indica la distribución de los datos numéricos de mi data frame. ¿Ok? Pues ya les voy a mostrar también otras funciones que les pueden ser útiles. Pandas es una librería extensa. Hay un montón de cosas que se puede hacer con Pandas. Les recomiendo que vayan e investiguen más sobre esta librería y que intenten ponerlo en práctica en sus actividades, aunque no sean de la materia, porque es bastante útil. Esta librería es muy útil. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora cómo seleccionar elementos de un data frame. Yo puedo seleccionar una columna, puedo seleccionar varias columnas, filas o elementos dentro del data frame. Así que veamos todas esas sintaxis. Regresamos a usar nuevamente datos provincias. Revisemos. Cada columna tiene un nombre, ¿verdad? Estas se llaman etiquetas. Para las columnas se llaman etiquetas y para las filas se llaman índices. Entonces, los índices no tienen nombres por defecto, no tienen nombres porque tiene valores por defecto, están los valores numéricos que le da Pandas por defecto, en cambio las columnas sí tienen nombres, ¿verdad? Cuando las columnas tienen nombres particulares que no son los valores numéricos por defecto, yo puedo hacer lo siguiente. Poner un print. Vamos a usar la variable de datos provincias. ¿Dónde está? Me pasé. Aquí.
datos provincias, y voy a poner la notación de punto, y luego voy a escribir el nombre de la columna. Por ejemplo, datos provincias punto ciudad. ¿Ok? Eso me va a mostrar, me va a devolver entonces la columna del data frame. Entonces voy a ejecutar aprovechando que Pandas está rápido en este momento ejecutándose un replit. Eso es lo que me devuelve. ¿Ok? Y esto no es un data frame, esto es una serie. Una serie, ¿por qué? Porque solo obtuve una columna del data frame. Si hubiese obtenido más de una columna, ahí me devuelve un data frame con las columnas que vayan en esa selección. Pero, en este caso, como es solo una columna, me la devuelve en formato de serie. ¿Cómo identifico que es una serie? Porque las series siempre al final tienen esto. Un name, en caso de que los datos de esa serie tengan un nombre. En este caso sí, porque fueron obtenidos de una columna. Y el tipo de datos que se está alojando en esa serie. El tipo de datos va a ser object siempre que se trate de cadenas de caracteres. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que puedo seleccionar una ciudad. No es la única porque hay una sintaxis similar donde yo puedo usar los corchetes. Sobre todo, esta me sirve cuando las etiquetas tienen nombres que no son los datos por defecto, ¿verdad? No son los índices por defecto, 0, 1, 2, no. Tienen nombres establecidos, nombres propios, por así decirlo, o índices no numéricos. Ahí me sirve esta notación. Pero si no fuera así, yo aquí puedo poner el índice 0 también y me devolvería la primera columna. O puedo también poner aquí el nombre de la columna. ¿Okay? También es válido ponerlo aquí como si fuera una indexación, solo que le envío el nombre de la etiqueta de la columna que quiero. En ambos casos me va a retornar lo mismo. Entonces aquí puede ir el índice o puede ir el nombre de la columna. Entonces aquí está. La serie con los datos de la columna, ¿verdad? Y aquí tengo lo mismo porque hice lo mismo 2 veces. ¿Ok? ¿Qué pasa en cambio si quiero seleccionar varias columnas, no solo una? Bueno, en ese caso, print, datos provincias, entre los corchetes de la indexación, yo voy a definir una lista y en esa lista van a estar los nombres de todas las columnas que quiero. Por ejemplo, ciudad y superficie. ¿Ok? Y entonces eso me devolvería más de una columna. Y como les dije antes, si voy a obtener más de una columna, lo que me retorna ya no es una serie como lo hizo antes, sino que ahora sí será un data frame. ¿Cómo identifico que es un data frame? Porque ya no hay un solo elemento, ¿verdad? Ahora hay más de una columna. Ya tiene 2 dimensiones, tiene filas y tiene columnas. Las series no tienen filas ni columnas, las series solo tienen elementos, porque solo tienen una dimensión. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Y si no quiero que salgan los números 0, 1, 2, 3, 4, 5. Siempre salen porque es parte de la información del data frame. O sea, yo no puedo mostrar, no puedo decidir qué mostrar respecto a esto. Siempre van a visualizarse. De hecho, si vieron en las series también se mostraba el nombre del índice y el nombre de la columna también siempre se va a mostrar. Entonces, esos datos van a estar siempre ahí porque es la forma en que representa el orden pandas. Okay, entonces no puedo quitarlos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a hacer ahora el caso de seleccionar una fila. Hay 2 formas de seleccionar una fila y eso dependerá de si estoy usando índices, porque las filas tienen índices, ¿verdad? Índices numéricos o índices no numéricos. ¿Cuáles son los índices numéricos? Lo que tengo en datos provincias, ¿verdad? Tengo índices por defecto que comiencen en 0, 1, 2, 3, bla, 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 ¿verdad? Estos son los índices para las filas. Ok, entonces, cuando tengo índices numéricos, para seleccionar una fila, tengo que hacerlo de la siguiente manera. Datos provincias, y en lugar de poner los corchetes, porque no puedo poner directamente los corchetes, porque si pongo corchetes directamente, va a ir a buscar columnas. En lugar de eso, pongo la notación punto, y luego escribo la palabra reservada ilog. ilog, y de ahí sí pongo los corchetes. Al poner ilog, estoy diciéndole que vaya a buscar en la ubicación de índices. Esto es como una abreviatura de index location. Entonces estoy diciéndole que vaya a buscar por los índices. ¿Qué índices? Por ejemplo, si quiero la primera fila de datos provincias, pues pongo aquí el índice 0. Y eso me devolverá la primera fila de mi data frame. Como voy a obtener una sola fila, me lo va a devolver en formato de serie. Cuando obtenga más de una fila, entonces eso será
un data frame, porque ya le tendría que dar más dimensión, ya no sería una sola dimensión, ¿verdad? En cambio, cuando es una sola fila, lo distribuye como si fuera una serie. Y fíjense aquí, si ven, no puedo evitar que aparezca esto, porque es que este dato pertenece a la columna ciudad, este dato a la población, este dato es la superficie. Entonces, cuando crea la serie, le pone estos datos como sus índices. De la serie le pone estos datos como sus índices. ¿Ok? Y el tipo de datos es object. Les decía que cuando se representan cadenas, usa object para representar los tipos de datos cadenas porque los considera objetos. Si fueran enteros, todos, entonces, pues pondría como tipos de datos en int64. Aquí tengo datos heterogéneos, ¿no? Porque tengo cadenas y tengo enteros, entonces por eso lo definen como object. Si todos los elementos de esta serie fueran enteros, entonces lo definiría ahí sí como int64. ¿Ok? Entonces, esto que acabamos de hacer es una indexación, ¿verdad? En el caso de usar los índices por defecto, que es lo que tiene datos provincia, porque nunca le cambié los nombres de los índices. Ahora, también puedo hacer slicing. Y lo hacemos igualito que cuando se aprendió para las estructuras anteriores. Entonces, es permitido hacer slicing. Dígame. Es una duda. ¿Todo esto va a ir o para la lección o para el examen o para el taller? Para la elección, para el taller no. Ya les dije yo lo que les iba a evaluar. Para el examen no lo sé. El examen todavía no está hecho. Pero para la elección y el taller, que es lo que yo voy a evaluar y que yo preparo, no va a ir. Pero hay una tarea, cuando termine esta clase voy a enviar una tarea de pandas que va a ser calificada y que tienen que entregar hasta el siguiente martes. También va a haber una tarea autónoma, no, una tarea acumulativa, que son esas tareas que les envío siempre antes de las lecciones, pero que no tienen puntaje. Esa tarea sí va a ser en base a diccionarios y bueno, lo que ya vimos antes. Y esa tarea la van a tener que entregar en cambio hasta el día jueves. Pero bueno, entregar o no, porque en realidad esa no se evalúa. Dígame. Entonces el taller y la lección no van a ir a eso, pero el examen puede o no puede. Ahí depende de cómo. Exacto. Para el examen no sabemos. Pero para el examen igual tienen que, por eso, prestar atención, ¿no? Y aprender pandas. Por eso la tarea también, para que practiquen. Ok, entonces, datos de provincias. Les iba a decir cómo hacía slicing. Pues nuevamente ponemos la anotación de ilog y entre corchetitos ponemos las filas, bueno, el índice desde y hasta, ¿verdad? Por ejemplo, desde 0 hasta 2. Me devolverán las filas de los índices 0 y el índice 1 también. Entonces 0 y 1. Y bueno, ahora ya me está devolviendo un data frame, ¿verdad? Ya no es una serie como me volvió antes, porque ahora estoy obteniendo más de una fila. ¿Ok? Entonces, de esta manera, si tenemos índices no numéricos, índices numéricos que son los índices que vienen por defecto. Ahora, vamos a usar un data frame que tenía por acá, lo voy a imprimir acá porque ya está muy arriba, y vamos a usar ese data frame para hacer el ejemplo de selección de filas cuando tenemos índices no numéricos. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo un ratito. A ver, entonces, este es el data frame que vamos a usar para este ejemplo. Este data frame tiene índices que no son numéricos y tiene nombres para los índices y nombre para las etiquetas de las columnas también. Entonces, ¿cómo puedo obtener los elementos cuando los índices no son numéricos? Print df, que es el nombre del data frame. Y ya no voy a poner tampoco los corchetes, porque si pongo los corchetes directamente va a buscar en las columnas. Entonces tengo que usar la notación log. Arriba era ilog y aquí voy a usar log. Y entre corchetes voy a poner entonces el nombre del índice que yo quiero obtener. Por ejemplo, el índice A para sacar la primera fila de este data frame. Eso será indexación. Como estoy obteniendo una sola fila, lo que me va a retornar será una serie. Aquí está, la serie con los datos de esa fila en particular. ¿Ok? Sé que es una serie porque me da el tipo de datos aquí, entonces identifico por eso que es una serie. Y además no tiene varias columnas, entonces las series no tienen columnas, de hecho. Y asimismo puedo hacer slicing. Print df.log. Y entre corchetes vamos a poner lo que yo quiero hacer en el slicing. Por ejemplo, desde la fila con el índice A hasta la fila con el índice C. Entonces, vamos a ver qué me devuelve. Como ya son varias filas, obviamente me los va a devolver como un data frame. Aquí está un data frame, pero solo de las filas que quiero. Desde la A hasta la C, ¿incluyó el límite superior? No, entonces en este caso incluye el límite superior.
En el caso de acá no incluyó, ¿no? Solo me devolvió 0 y 1, no el 2. Entonces, este es un slicing normal. No incluye límite superior. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Me puedo repetir qué hacía iLock? Bueno, iLock es para poder acceder a los data frames a través de, bueno, a las filas de los data frames que no tienen índices personalizados, o sea, que tienen los índices por defectos, numéricos. Entonces, iLock le dice index location, va a buscar el índice por defecto. Y en cambio, lock es para poder hacer indexación o slicing en data frames que tienen nombres personalizados para sus índices. Índices no numéricos, de hecho. ¿Ok? Ok, Miss. Ya, entonces, ¿cómo seleccionamos un elemento? Ya sabemos seleccionar filas, sabemos seleccionar columnas. Para seleccionar un elemento, print, vamos a usar df de nuevo. df.ilog, por ejemplo. Y sucede que los data frames, ¿dónde estaba df? Esto era df, ¿verdad? Bueno, los data frames, en este caso, df, por ejemplo, tienen nombres para los índices, para los índices y tienen nombre para las etiquetas de las columnas también. Para ambos están personalizados, ¿verdad? Pero aún así, Pandas mantiene el índice por defecto, porque como los elementos en las estructuras de Pandas son ordenados, igual necesita mantener ese índice numérico, aunque yo no lo vea ya, aunque yo lo haya personalizado, ese índice sigue existiendo y es la posición donde se encuentra ese elemento. Entonces, como sigue existiendo, yo puedo hacer esto de aquí. Puedo poner ahí log, a pesar de que df tiene aquí el índice A, yo puedo ir a la fila 0, que será la primera fila igual. Entonces, el 0 se relaciona a este índice A, ¿no? Entonces, quiero el elemento de la fila, quiero este 100, que está en la fila 0 y en la columna 1. Entonces, sería 0,1. 0,1. Entonces, en la fila 0, en la columna 1. Lo mismo, equivalente a eso, puedo hacerlo con log. Entonces, puedo poner la fila que está primerita, tiene el índice A, ¿verdad? Entonces, aquí ponemos A. Y en la columna que está segunda, tiene el nombre sueldo. Entonces, puedo poner aquí sueldo. Y con ambas sintaxis, yo puedo acceder al mismo valor, que en este caso será 100. ¿Ok? Entonces, ambas formas son válidas porque, ya les digo, a pesar de que yo personalice los índices y a pesar de que yo personalice las etiquetas de las columnas, sigue manteniendo Pandas esa relación numérica para saber en qué posición están cada uno de sus elementos. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ok, entonces, ya aprendimos cómo seleccionar datos. Ahora vamos a pasar a trabajar con datos reales, por así decirlo, con conjuntos de datos que sean más cercanos a la realidad. Y para eso, yo he preparado este archivo llamado train.csv. Este archivo contiene información de todos los pasajeros del Titanic. ¿Ok? Entonces, es un dataset muy famoso en Internet, muy utilizado para hacer análisis de datos, de hecho. Y guarda información como el ID del pasajero, que es un valor único, que empieza en 1. ¿Cuántos datos tengo aquí? Tengo bastantes. Tengo 891 datos, porque aquí dice, ¿no? Ese es el índice, porque la primera línea lo que tiene son los datos de la cabecera. Ya, entonces, habían 891 datos de los pasajeros del Titanic. Tiene el ID del pasajero, si sobrevivió o no. Tiene 0 cuando no sobrevivió y 1 cuando sí sobrevivió. Luego tiene la clase a la que pertenecía el pasajero, si era primera clase, segunda clase, tercera clase, representada con números, como ven ustedes aquí. También tiene el nombre del pasajero, el sexo, si es masculino van a encontrar male, porque está en inglés, si es femenino van a encontrar female. La edad, si viajaba con parientes en el barquito en el Titanic, en qué puerto se embarcó, el número del ticket, la habitación en la que estaba, que era la cabina,
Si embarcó, no, porque no todos los pasajeros embarcaron. Entonces, se espera que los que no embarcaron tengan valor de 1, porque no se murieron, al menos no en el accidente del Titanic, ¿verdad? Entonces, en base a este conjunto de datos, vamos a hacer algunas operaciones de aquí en adelante en los ejercicios que voy a plantear. La idea es que veamos qué tipos de análisis se pueden hacer sobre los datos. El análisis siempre va a ir relacionado en base a lo que se busque. Pero con esto yo los oriento un poquito a qué pueden extraer de este conjunto de datos. Normalmente este conjunto de datos se denomina dataset por su nombre en inglés, ¿verdad? Y estará almacenado en un archivo con formato CSV. Pero podría ser un TXT también. Lo importante es que esté correctamente tabulado como lo están normalmente los datos en formato CSV. ¿Ok? Entonces, empezando. Aquí, Pandas me provee una función que me permite leer todos los datos, todo el conjunto de datos, todo el dataset que tengo en este archivo y me construye un data frame con todos esos datos de una vez, sin que yo tenga que estar leyendo línea por línea, seleccionando, eliminando la cabecera. De una vez, con una sola función puedo hacer todo eso. La función se llama readCSV, o bueno, vamos a poner la variable, como les digo, eso me retorna un DataFrame. Entonces se invoca a partir del alias de la librería que es PD y la función se llama read.csv o readCSV, que yo le digo. Entonces, esta función tiene muchos parámetros que son útiles para definir qué tan personalizado quiero ese data frame. Yo voy a poner las más básicas, que es lo que de ley necesito para poder crearlos. En primer lugar, el nombre del archivo, frame.csv. Luego debo de decirle el símbolo que separa los elementos en el archivo. Porque los archivos, ya hemos visto, no siempre están separados por comas, ¿no? A veces pueden estar separados por punto y coma, pipe, espacio, tabulación, entre otros. Entonces, aquí, a este atributo sep, yo le voy a definir cuál es el carácter que separa los elementos en cada una de las líneas de ese archivo. Por defecto es la coma, pero bueno, yo les pongo ahí el ejemplo igual, coma, porque en mi archivo están separados por coma. Y otro parámetro muy importante también es indicar si mi archivo tiene una cabecera. Este archivo sí lo tiene, ¿no? Pero no siempre los datasets tienen cabeceras. Entonces, en este caso sí, me indica que tengo información en cada una de las líneas del archivo. Entonces, para eso defino el atributo header. Y a header le voy a poner 0, que indica que en la primera línea de ese archivo, la primera línea que se lea, ahí va a estar el header. ¿Por qué es importante indicarle dónde está el header? Porque esos datos de esa línea se tomarán para crear los nombres de las columnas en el data frame. Sí, puede ser que mi archivo no tenga cabeceras, entonces en ese caso le voy a poner el valor false. Y eso significa que mi archivo no tiene cabecera. Entonces, ¿qué pasará? Cuando se cree el data frame, va a tener los nombres de las columnas serán los índices por defecto. 0, 1, 2, 3, etc. ¿Ok? En este caso yo les decía que era 0 porque está en la primera línea, en la línea del índice 0. ¿Ok? Son los elementos básicos para poder abrir un archivo. Con eso es suficiente. Ahora, yo ahí puedo definir, por ejemplo, si quiero que mi archivo no tome los nombres de las cabeceras, sino que para las columnas, sino que tome mi lista. Puedo definir una lista con los nombres de las columnas, una lista para los nombres de los índices. O sea, puedo personalizar aún más la creación de ese data frame, pero si quieren ir más allá, tienen que leer entonces el API para que sepan cada uno de esos atributos, porque son bastante, como 20. Entonces, para que sepan para qué sirven cada uno de esos atributos, ¿ok? Entonces, vamos a quedarnos con esta que es la forma más básica. Y les decía, esto me devuelve un data frame. Entonces, vamos a imprimir el data frame que se construye para que vean cómo lo muestro. Este es mi data frame con los datos del Titanic, correctamente tabulado. Miren, correctamente tabulado. Si yo hubiese puesto como separador, por ejemplo, el punto y coma, no iba a encontrar el punto y coma como separador en mi archivo y todo me lo iba a poner en una sola columna. Sí, me iba a crear un data frame, no se iba a caer, pero me iba a crear un data frame con todos los datos en una sola columna. Entonces, eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que esté correctamente tabulado, ¿no? Entonces, aquí ya tengo como una tabla. Eso es un data frame, ¿no? Como una tabla donde cada columna puede ser de un diferente tipo de datos, pero los elementos de la columna en particular tienen que ser homogéneos, ¿no? Por ejemplo, en Passenger ID todos deben ser enteros, en Survive todos deben ser enteros, qué sé yo, en Name todos deben ser cadenas, porque esa es la idea, ¿no? De que los datos guarden uniformidad, pero por columnas. Y las columnas sí pueden diferir unas de otras según su tipo.
Entonces, además, noten que no me muestra todos los datos. ¿Por qué? Porque Pandas es una herramienta que me permite trabajar con muchos datos. O sea, yo ahorita tengo 700, ¿cuántos eran? 891 datos, pero podrían ser 5 millones de registros. Entonces, no me va a mostrar eso en consola. Pandas lo que hace es mostrar un resumen del data frame que ha construido. Y luego, si quiero inspeccionarlo, pues ya puedo ir a una columna en particular, hacer un slicing de la matriz, de la sección que quiero, e irla revisando más en detalle. ¿Ok? Entonces, esos 3 puntitos que ustedes ven ahí, tanto en columnas como en filas, significan que ahí hay más datos. De hecho, abajo me dice, dado que no mostró todos los datos, abajo me dice que hay 891 filas y 12 columnas en ese data frame. ¿Ok? Por defecto me muestra los 5 primeros y los 5 últimos. Eso es lo que me está mostrando ahorita. Y de columnas, las 3 primeras y las 3 últimas. ¿Ok? Este valor de none que ustedes ven aquí significan valores perdidos, ausencias de valores. Significa que ahí, en esa celda, no hay nada. No hay ningún valor, no hay una cadena vacía, no hay nada. Entonces, no hay datos para esa celda en particular. ¿Ok? Bien, entonces, otras funciones para poder analizar los datasets, porque dado que los datasets pueden ser muy, muy grandes, es importante tener funciones de apoyo que me ayuden a analizar la estructura de los datos que están representados en ese data frame. Por ejemplo, si quiero visualizar las primeras filas del data frame, yo puedo usar la función head. Entonces, print. Desde la variable Titanic, que es mi data frame, voy a poner .head y por defecto esa función me retorna una vista del data frame con las primeras 5 filas. Por defecto 5, pero yo puedo personalizarle y decirle que me envíe 10, por ejemplo, poniendo aquí n igual a 10. Entonces me mostrará en ese caso las 10 primeras filas de mi data frame. En este caso me está devolviendo un data frame con 10 filas y 12 columnas, porque es como una vista del data frame, no está todo el conjunto grande de Titanic. Y también existe la función tail, que me permite ver los últimos elementos. Titanic.tail. Y por defecto me muestra los últimos 5, pero asimismo yo puedo personalizarlo para que me muestre, por ejemplo, los últimos 7. ¿Ok? Tail devuelve estoy aquí. Una vista con los últimos elementos, por defecto los últimos 5, pero aquí serían los últimos 7 porque eso es lo que define. ¿Ok? ¿Qué más? Hay una función que se llama... Dígame. ¿Y head y tail, o sea, tienen algún máximo de elementos de mostrar? Por ejemplo, si le ponemos 10. No, o sea, yo le puedo poner... Yo le puedo poner head igual a 891, ¿verdad? Y me mostraría todos los registros, pero, o sea, devolvería la vista con todos los registros, pero de todas maneras al final los voy a ver así. O sea, no me los va a mostrar el detalle de todo. Entonces, la idea es mostrar unos 20, unos 15, porque si yo le pongo más que eso, Pandas no me lo muestra, sino que me muestra un resumen y de igual le va a poner 3 puntos aquí. ¿Por qué? Porque son muchos datos, entonces, primero que no es fácil visualizar en la consola tantos datos, entonces no tiene sentido que los muestre todos. Entonces, para eso, evita problemas y le pone puntos suspensivos. ¿Ya? Entonces yo creo que hasta 15 o 20 los muestra, más allá de eso, por más que le pongan 30, 50, 100, se los va a mostrar resumido, con 3 puntitos ahí. No van a poder ver el detalle de todos los registros. ¿Ok? Bien. Otra función, les iba a decir, que puede servirme para, y que es muy útil para poder analizar los datos de mi data frame, es la función info. ¿Qué hace info? Pues me devuelve información de mi data frame. Me devuelve datos como cuántas filas tiene, cuántas columnas tiene el data frame y por cada una de las columnas me dice el tipo de datos de esa columna, me dice cuántos elementos no nulos hay. ¿Qué significa que sean no nulos? Pues que ahí hay datos. Cuando un dato es nulo, significa que ahí hay ausencia de valores. Realmente no hay un dato ahí. Es como cuando dejan una celda vacía en Excel, tienen una tabla y alguna celda no la llenan. Bueno, ahí hay ausencia de valores. Esa es la forma en que se representa en la programación, como un dato nulo o como un dato none, que fue lo que vimos antes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, analicemos un poquito. Me dice que para Passenger ID hay 891 datos no nulos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los datos están, porque ya sabemos que hay 891 registros en ese data frame. Entonces, si dice que hay 891 no nulos, quiere decir que todos están presentes, ¿no? Pero, por ejemplo, age.
hay 714 elementos no nulos. Eso quiere decir que el resto están faltantes, ¿no? O sea, el resto no están en ese data frame. Son datos nulos, ausencia de valores. Entonces, para el resto, la diferencia entre 891 y 714, todos esos de ahí están vacíos, ahí no hay nada. La columna que más datos faltantes tiene es cabina, por ejemplo. No se logró recuperar la información de la habitación en la que se hospedaba la mayoría de los pasajeros del Titanic, solo de 204. Y entonces eso representa que el resto de información, más del 70% de la información, ¿verdad? Está perdida. No hay datos ahí de las cabinas para esos otros pasajeros. Y eso es importante porque cuando estoy haciendo análisis de datos también necesito saber qué tantos datos tiene una columna para saber si me va a ser valioso al momento de analizar los datos. Quizás usar los datos de cabina no me va a ser muy valiosa porque es que no tiene mucha información. Hay muchos datos faltantes ahí. En cambio, si hay pocos datos faltantes, como en el caso de Age, puede dársele tratamiento a esos datos. Y eso ya depende mucho y va mucho más allá de lo que les voy a explicar hoy, pero se pueden tratar los datos faltantes, se los puede rellenar, por ejemplo, con el valor promedio de las demás columnas, se las puede quitar del data frame, todo depende de lo que se quiera hacer. ¿Okay? Pero es importante entonces conocer cómo está formado el data frame. Incluso me dice, miren, me dicen todos los tipos que ha encontrado. Aquí por detalle, por cada columna, pero aquí me dice todos los tipos de datos que ha encontrado entre todas las columnas de mi data frame. Y me dice también cuánta memoria ocupa. Mientras más grande sea mi dataset, más va a ocupar en memoria, más pesado va a ser trabajar con ese data frame. Quizás los recursos que tengo en mi computadora o en el servidor que me provee Replic no van a ser suficientes si es que tengo un data frame que tenga 7 millones de registros y 1000 columnas, porque puede pasar. Puedo tener datasets muy grandes para analizar. ¿Ok? Entonces ya deja de ser información normal para convertirse en Big Data y ya hay que manejarlo de otra manera. Entonces ya no es suficiente tener la computadora local, sino que hay que llevarlas a servidores que tengan mucho más potencia, que sean dedicados para este tipo de trabajo. Claro que no es lo que vamos a hacer en este curso, ¿no? Porque dado que ya nos queda poquito tiempo, lo que vamos a hacer es una introducción nada más para que ustedes vean un poco de las bondades de Pandas, porque es una librería realmente bastante útil para poder trabajar con datos. Entonces, eso en cuanto a... también hay otra función, antes de pasar al tema de filtrar. Titanic.endUnique. ¿Qué me dice la función endUnique? Me devuelve la cantidad de elementos únicos que hay por cada una de las columnas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí. Para Passenger ID me dice que tiene 891 elementos únicos, lo cual es correcto, porque yo les había dicho al inicio que en Train CCB el primer dato representa el ID del pasajero. Y como ese ID es único, comienza en 1 y termina en 891. Pero, por ejemplo, Survive. ¿Qué pasa con Survive? Survive puede ser 1 o 0, ¿verdad? 0 si murió, 1 si sobrevivió. Por lo tanto, ¿cuántos valores únicos hay? 2, ¿verdad? El 0 y el 1. En el caso de la clase, solo puede ser primera, segunda o tercera clase. Por lo tanto, ¿cuántos valores únicos hay en toda la columna? 1, 2 y 3, que se repiten muchas veces, ¿verdad? El nombre también es único, entonces por eso hay 891 datos únicos. Sexo puede ser femenino o masculino, entonces 2 valores únicos. Edad, 88. Las edades se repiten, ¿no? Entonces es común que haya mucho menos, no va a haber 891 edades, ¿no? Y bueno, por cada una de las columnas me dice cuántos datos únicos hay. ¿Ok? Me los devuelve en formato de serie y me dice que los datos que están en esa serie son de tipo enteros, porque me devuelve los datos como si fueran enteros. Me estaba preguntando para qué servía head, para mostrar la cantidad que quiero, los primeros n registros de mi data frame. Entonces, si yo le pongo aquí 10, me devuelve los primeros 10 registros, es decir, las primeras 10 filas de mi data frame. Todas las columnas, pero sí las primeras 10 filas. Y tail, las últimas n filas. Si yo no le pongo el valor de n, por defecto me devolverá para head las primeras 5 y para tail las últimas 5. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí, chicos? Ok, entonces, vamos a hacer filtrado de datos, ¿no? Vamos a responder algunas preguntas que tengo por aquí planteadas. Por ejemplo, en mi data frame tengo los datos del Titanic y quiero saber los datos de todas las mujeres del Titanic que tenían 22 años.
todas las mujeres del Titanic que tenían 22 años. Para ello, voy a usar la variable Titanic. De la variable Titanic voy a agregar un filtro. Puedo hacer indexación booleana, así como se hace en NumPy. De hecho, este filtro va a tener dos partes, ¿no? Tienen que ser mujeres y tienen que tener 22 años. Entonces, al DataFrame, que es de Titanic, le pongo los corchetitos de la indexación y dentro de la indexación voy a poner las dos condiciones de la indexación booleana. Entonces, le pongo un paréntesis porque son dos condiciones, entonces cada una tiene que estar entre paréntesis y el conector lógico tiene que ser AND, ¿verdad? Porque tienen que ser mujeres y además tener 22 años. Las dos condiciones tienen que cumplirse. ¿Cómo armo la condición? Titanic en la columna age debe ser igual a 22. No, igual a 22, está bien. Igual a 22. Y acá debería decir yo que Titanic en la columna sex debe ser igual a female, ¿verdad? Que era cómo se representaban a las chicas. ¿Ok? Entonces, esto me retornará los datos de Titanic donde se cumplan esas condiciones, ¿verdad? Filtra por filas, obviamente, ¿no? Los datos de Titanic donde se cumplan esas condiciones, por lo tanto, eso lo voy a guardar en una variable, df sub-un filtro, por ejemplo. Será un nuevo data frame con los elementos que cumplan la condición, ¿cierto? Entonces, imprimo df sub-un filtro y vamos a ver qué me muestra cuando ejecuto. Ok, me dice que hay 12 mujeres, o habían 12 mujeres en el Titanic con 22 años. Aquí están los datos. Okay, 12 registros, por lo tanto eran 12 mujeres, pero aquí realmente, además puedo ver que 2 murieron, entonces eran 2 al final, 10 que quedaron vivas, ¿no? Y están las clases a las que pertenecieron. Ahora, no puedo pues ver si son mujeres, no se muestran esas columnas justos, ¿no? Entonces yo puedo luego a este data frame, que es el que resultó del filtro, puedo decirle qué columnas quiero ver. Y para mostrar las columnas que quiero ver, recuerden, ponía los corchetitos y dentro la lista de los nombres de las columnas que yo quería mostrar. Por ejemplo, podría ser el nombre, podría ser sex, podría ser age. Eso se lo aplico a el data frame que resulta de ese filtro, ¿no? Después de filtrar los datos. Entonces ahí ya me va a mostrar lo que les decía, el nombre, sex y age, para corroborar si estaba bien, ¿no? Y además, fíjense que me mantiene el índice tal y como vino de data frame. Entonces, este registro estaba en el índice 141 en el data frame Titanic. Les mantiene los índices del data frame original, aunque podría resetear yo el index. Hay una función que se llama reset index que me permite resetear los índices para que comiencen en 0 nuevamente en este data frame. Si no, pues lo dejo ahí nomás. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ok, vamos entonces a la siguiente. No, seguimos estando en filtros, pero otro filtro. Dice, quiero todos los datos de los pasajeros de la primera y de la segunda clase que iban en el Titanic. Entonces, para ello voy a definir una lista con las clases y luego voy a verificar cuáles de los pasajeros estaban en la clase 1 y en la clase 2. Me faltó el igual, ¿verdad? Entonces, vamos a definir df, subguión filtro, subguión filtro 2. ¿Que es igual a qué? Pues desde Titanic le aplico la indexación. ¿Qué va a ir en la indexación? Los datos de P-Class. A ver, vamos acá. En P-Class están los datos de la clase 1, 2 o 3. Solo me interesan los que están en la clase 1 y en la clase 2, que son, es decir, los que están en esta lista, ¿no? Entonces, Titanic en la clave P-Class. Y hay una función de pandas que se llama isIn. Entonces, al usar esa función, es una función porque lleva paréntesis, lo que le envío como parámetro es dónde quiero que vaya a buscar. En este caso, quiero que vaya a buscar aquí, en clases. Entonces, si yo leo esta línea de código, sería todos los elementos de la columna P-Class de Titanic que están en esta lista. Es decir, si es 1 y si es 2, es correcto, se encuentra dentro del filtro. Si es 3, se descarta, ¿no? Y no va a pasar a este data frame resultante. Y ya está, eso es. Entonces vamos a poner df, subir un filtro. Ok, vamos a mostrarlo entonces. Me dice que, eso de ahí,
¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, ok. Me dice entonces que tiene... No. Algo no hice bien. Porque me los está mostrando así, como si fuera una serie. ¿Y qué hice mal? Ah, ya sé que hice mal. No le estoy aplicando, estoy obteniendo solo los elementos que cumplen con la condición. Es true o false, ¿no? Entonces, me falta aplicarlo. Pues estoy poniendo la condición, pero no lo estoy aplicando a la indexación como tal. Es decir, me faltó esto. Ponerle el data frame y ahí está. Ahí sí, solo los que son true, pues me va a devolver, ¿verdad? Entonces, ahí sí. Me dice que hay 400 registros. Entonces, 400 pasajeros del Titanic pertenecían a la primera y la segunda clase. ¿Ok? Me dice 400 filas, 12 columnas, porque sigue mostrando todas las columnas. Si yo no quiero mostrar todas las columnas, puedo hacer indexación. No se olviden. Ya está. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es los que no estaban en la clase 1 y no estaban en la clase 2? Es decir, el contraejemplo de esto. Entonces, df su guión filtro 3 será igual a ¿qué? Lo que voy a hacer es que voy a negar lo que puse antes. Ya, porque quiero los que están en la tercera clase, que obviamente son los que no están en 1 ni en 2. Para negarlo, yo voy a usar este símbolo de aquí. Entonces, una condición se puede negar agregando este símbolo de aquí. Eso significa que me devuelva todos los que no están en esta lista. O sea, cuyas clases no estén en esta lista. Entonces, si yo imprimo luego df subguión filtro 3, vamos a ver qué me muestra. Y voy a poner por aquí quizás un print adicional para que no quede tan pegadito, porque estoy viendo que está muy pegadito todo. Ahí vamos a probarlo. Ya, entonces me dice que hay 491 pasajeros del Titanic que pertenecían a la clase 3. Y aquí lo veo, ¿no? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Ok? Entonces, si yo sumo los 400 de la primera y la segunda clase, más los 491 que dice aquí, ¿no? De esta tercera clase, logro tener mi dataset completo, ¿no? Mi data frame completo, los 891 registros. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ok, entonces vamos al siguiente caso de filtro, que es, quiero obtener todos los datos de las mujeres solteras que iban en el Titanic. Pero bueno, no tengo como tal una columna que me diga si esa persona era casada o no. No hay como tal una columna. Sin embargo, ahí viene la perspicacia de la persona que está analizando, porque de un dato yo puedo derivar otra información. Puedo extraer otra información que me puede ser valiosa. Y entonces yo noté que aquí en el nombre del pasajero tenía el título. Decía Miss, decía Mr., decía Mrs. ¿Ok? Entonces, señor, señora o señorita. Entonces, dada la época, ¿verdad? Si tenía el título de Miss, quiere decir que era una mujer soltera. Por lo tanto, lo que voy a hacer para encontrar las mujeres solteras es que voy a buscar de la columna nombre los que contengan el texto Miss. ¿Ok? Entonces, para ello voy a definir df subguión filtro 4, creo que me corresponde. ¿Que será igual a qué? Pues desde mi variable del data frame, que es Titanic, voy a aplicar la indexación. ¿Cuál será la indexación? Que el nombre, que la columna nombre contenga el texto o la cadena Miss. ¿Ok? Entonces, Titanic en la columna name debe contener el texto Miss. Pero para poder, hay una función que se llama contains, pero para poder usar esa función tengo que trabajar con cadenas. Y cuando yo estoy haciendo este slicing, ¿no? Porque estoy haciendo una columna, lo que obtengo es una serie. Entonces, para poder analizar cada dato de esa serie como una cadena, hago esta transformación. .str. Eso significa que cada dato de esa columna se ha tratado como una cadena de caracteres. Y de ahí invoco a la función contains. Y ahora sí, a la función contains le puedo enviar el texto que quiero buscar, es decir, Miss. Si yo no uso str para transformar ese dato, me va a dar un error en tiempo de ejecución. Así que para poder usar str para poder usar contains, tengo que convertir a str y luego ya puedo usar contains. Entonces vamos a imprimir df subguión filtro 4.
Les cuento que para trabajar con pandas y este tipo de filtrado hay un montón de formas de hacerlo. Aquí solo les muestro un abreboca de eso. Entonces, realmente hay muchísimas formas más de hacer filtros sobre los datos del data frame. Me dice que en este caso habían 182 mujeres solteras. De acuerdo al filtro que yo agregué, de la forma en que yo lo hice, 182 mujeres solteras en el data frame y en Titanic, obviamente, ¿no? Nuevamente, si yo quiero mostrar solo ciertas columnas, recuerden que puedo hacer slicing, mostrando los datos de las columnas así como lo hice antes, poniendo los nombres de las columnas que quiero mostrar, o podría hacer un slicing también yo haciendo indexación, ¿verdad? Con los índices. Entonces, yo podría poner aquí punto .ilog y de las filas les digo que me devuelva todos los datos, porque quiero ver las 182 filas, pero de las columnas quiero ver solamente desde la columna 3 hasta la columna 6, por ejemplo. Entonces sí lo puedo hacer, pero usando los índices por defecto, ¿verdad? Y poniendo aquí ilog. Entonces, vamos a ver. Ahí está. Entonces me muestra solo las 3 columnas que quiero. ¿Ok? Si no, y si quiero mostrarlo todo, pues no le pongo ningún tipo de indexación o de slicing. Porque esto es slicing en realidad, ¿verdad? Slicing aquí y slicing acá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces, hablemos sobre agrupar datos. Agrupar datos es importante para poder definir secciones dentro de mi data frame. Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero saber cuántas personas vivieron y cuántas murieron? Yo puedo agrupar los datos por la columna survive y pues serían 2 valores únicos, por lo tanto tendría 2 grupos, ¿no? El grupo 0, que significa los que murieron, el grupo 1, que significa los que vivieron, y puedo contarlos. Entonces, podría saber cuántas personas vivieron y cuántas murieron en base a los datos del data frame. Pero no es la única columna que me puede servir para esto. ¿Qué otra columna me puede servir para agrupar? A ver, de lo que ustedes vieron aquí, ¿qué otra columna podría servirme para agrupar datos? ¿Qué se les ocurre? Otra columna que no tenga muchos datos muchos datos únicos, ¿no? ¿Cuál podría ser? ¿Por qué otro campo podríamos agrupar nuestros datos? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Estamos en la última clase, participen. Interésense en la clase, chicos. Estoy preguntando, ¿qué otro campo se puede usar para agrupar los datos? Para contar por grupos. Log, porque son diferentes. ¿Cómo? ¿Cuál? No escuché. No escuché qué me dijo. ¿En qué columna me dijo? Sería, o sea, la forma más rápida, o sea, para mí, en lo que escuché, era log y ilog. No. Log y log es para indexar. Estoy hablando de las columnas para agrupar datos. Yo les decía que podía, por ejemplo, contar el número de personas que vivieron y el número de personas que murieron, y entonces podría agrupar los datos usando la columna survived. Y que también otro tipo de columnas, ¿cuál podría ser? P-class, por ejemplo, porque tiene las clases a las que pertenecían los pasajeros. Entonces podría contar cuántos pertenecían a la clase 1, cuántos pertenecían a la clase 2, cuántos pertenecían a la clase 3. A eso me refiero. Entonces, por ejemplo, agrupados puede ser igual al Titanic, ¿verdad? Que es mi data frame. Y puedo agruparlos. ¿Cómo hago para agrupar? Invoco la función groupBy. Cierre el micrófono, por favor. Invoco la función groupBy y en la función groupBy le tengo que decir por qué columna voy a agrupar los datos. En este caso, por ejemplo, por P-class, por la clase. Y eso me va a devolver los grupos. Ya, yo puedo acceder a la propiedad groups y entonces me devolverá los grupos identificados y todos los elementos que se desconectó de pandas, todos los elementos que pertenecen a ese grupo. Entonces, me los va a devolver como un diccionario, les cuento mientras esto se instala. Me los va a devolver como un diccionario donde cada clave va a ser el nombre del grupo y cada valor va a ser una lista con los nombres de los índices de las filas que pertenecen a esos grupos. Entonces, como que clasifica los datos del data frame de acuerdo a los datos de una columna en particular. Como en P-class habían 3 valores, ¿verdad? 1, 2 y 3, me va a dar 3 grupos. Y lo que hace es agrupar todas las filas del data frame a esos 3 grupos.
Los que tenían 1, pues irán al grupo 1. Los que tenían 2 pertenecían a la clase 2, por lo tanto irán a ese grupo. Y así sucesivamente. ¿Ok? Eso es lo que me devuelve groups. Uno de los inconvenientes de trabajar con replits y pandas es que si se te desconecta mientras estás haciendo algo, tienes que esperar a que se te vuelva a instalar todo desde el principio, porque es como que se desconecta del servidor, entonces se pierde la conexión y cuando se vuelve a conectar ya no tienes instalado nada de lo que tenías. Entonces, cuando es NumPy, que es una librería mucho más liviana, todo va bien, se ejecuta rápido. Pero si tienes pandas, que es mucho más pesado, pasa esto. Se queda instalando, hasta que logre hacerlo. Y eso puede demorar entre 5 o 10 minutos. Entonces, es una operación que puede llevar tiempo. Si lo hacen de forma local, por ejemplo, usando PyCharm, no va a pasar eso. Ahí lo instalan una vez, se queda grabado con todos los demás recursos en su computadora y cada vez pueden ejecutarlo sin problema. ¿Okay? En cambio, si se usa un ambiente en la nube, como lo que usamos aquí, que es Replit, dependemos de la conexión a ese servidor y ya pues, como en este caso se desconectó sin que yo pueda hacer nada, se desconectó y no me queda nada más que hacer que esperar a que eso se instale para que vuelva a ejecutarse todo. ¿Okay? Así que mientras eso se ejecuta, porque yo sé que eso se va a demorar por ahí, hace un rato estaba súper rápido y ahora ya se puso lento. Entonces voy a seguir explicándoles. Les decía que para agrupar necesito definir la función groupBy, el nombre de la columna por la cual puedo agrupar. De esa forma agrupo. Ahora, si quiero saber cuáles son los grupos, puedo usar la propiedad groups. Ahí está. Y no se ejecutó lo que tenía antes, ¿verdad? No se ejecutó groups. Ya, entonces es una forma, realmente para agrupar nada más ustedes tienen que hacer esto. ¿Okay? Solo que yo le pongo la propiedad groups para enterarme de cuáles son los grupos que ha encontrado a través de esa columna. ¿Okay? Y ya sé por qué no los estoy viendo. No estoy viendo por qué no los estoy imprimiendo también. Pues. Ahí. ¿Ok? ¿Qué más? Puedo contar los elementos que hay en cada grupo también y para ello bastaría, aquí está lo de los grupos, a ver. Por ejemplo, les decía que me los devuelve como un diccionario, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo el grupo 1, la clave es 1, y esta es la lista de todos los índices que pertenecen a ese grupo 1. Pone puntos suspensivos porque son muchos datos, entonces ahí hay más, me dice, pero no me dice cuáles son los demás. Pero sí, yo podría trabajar con esa lista, recuperar esa lista y acceder a cada uno de los elementos que está en esas listas porque tengo los índices, ¿no? Que es lo importante. Ahora, también podía contar los elementos, les decía. Entonces, df grupos, le voy a poner aquí, df-grupos, que sería igual a ¿qué? Pues desde Titanic, invoco a la función groupBy y le envío aquí la columna pclass de nuevo, pero ahora vamos a contarlos. Yo no quiero ver los grupos, quiero contarlos. Para eso, a partir de la función groupBy, de lo que me retorna, que es este diccionario, ¿no? Puedo invocar a la función size. Esa sí es una función, porque tiene paréntesis, no es una propiedad como lo que hicimos antes. Y esta función solo se puede invocar después de invocar la función groupBy. Lo que hace es devolverme la cantidad de elementos que encontró por cada grupo. Entonces, si imprimo df-grupos, al ejecutar estoy aquí, vamos a ver qué pasa. Ya, entonces, ¿cuántos elementos hay en cada grupo? Para la clase 1, 216 registros, por lo tanto, 216 personas. Para el grupo 2, 184 registros, por lo tanto, 184 pasajeros. Y para el grupo 3, estoy acá. Y ya, entonces, para eso me sirve el groupBy, para agrupar los datos y trabajar con los datos como si fueran grupos. ¿Ok? Vamos a lo siguiente, iterar datos. Para iterar datos en pandas, tengo dos formas de hacerlo. Uno es recorriendo las columnas. Por defecto, los data frames se recorren por columnas. Entonces, yo puedo acceder a cada uno de los elementos del data frame con el nombre de la columna que estoy recorriendo. De esta manera mostraría entonces una columna debajo de la otra. Y también puedo recorrerlo, déjenme poner aquí print. También puedo recorrerlo por filas, pero como recorrer por filas no es la forma en que se recorre por defecto, tengo que invocar a la función iterRows. Entonces, al invocar a la función iterRows, voy a mostrar solamente la columna, la fila, perdón. Recorre por filas, me devuelve dos elementos, de hecho, iterRows. El índice de la fila y el dato de la fila como tal. Entonces,
puedo mostrar en pantalla en cada iteración el dato de una fila distinta. Como estoy accediendo a una fila, me devolverá una serie con cada una de las filas, ¿no? Aquí hay una fila, por ejemplo. Aquí está. Esa no es. DF. Ah, es que no puse Titanic. Déjenme poner Titanic. Titanic. DF era el que estaba antes, ¿no? Pero mejor trabajemos con los datos de Titanic. Ajá. Bueno, son muchas filas y columnas para Titanic, entonces creo que no fue una buena idea ahora que lo pienso. Ahí me está mostrando todas las filas y todas las columnas, pero son muchas filas, son 891 filas, son 12 columnas, entonces quizás si lo hacemos con DF sea más fácil. DF era este data frame que tenía por acá arriba. ¿Qué pasó aquí? Déjenme ver. Nombre de columna y Sigue row. siendo Titanic. ¿Cómo? Ah, No. va. Sí. Le cambié. Es eso. Ya, no encontraba el nombre de la columna, ¿no? Entonces, DF era ese data frame que tenía unos poquitos datos. Por acá estaba DF. Este era DF, ¿no? Solo tenía 3 filas y tenía 3 columnas. Entonces, eso es lo que me está devolviendo en cada iteración. Una fila, la segunda fila, el nombre A, ¿sí ven? Porque esa fila tiene el índice A. Luego la fila con el índice B, luego la fila con el índice C. Antes también mostré las columnas, en cambio. La columna que tiene la etiqueta nombre, la columna que tiene la etiqueta sueldo, la columna que tiene la etiqueta valor. ¿Ok? Y bueno, esa es la forma en que se recorre, a pesar de que los data frames también se pueden recorrer con un for tradicional, porque recuerden que tiene índices y columnas, en las filas y en las columnas, tiene índices por defecto, ¿no? Que comienzan en 0 y se van incrementando de 1 en 1. Entonces, yo siempre puedo usar un for tradicional que simule, y si voy a usar un data frame, si voy a recorrer un data frame, puedo usar un for anidado y recorrer por sus índices, simulando las secuencias de índices de las filas y de las columnas. Como además tiene la propiedad shape, puedo hacerlo igualito como si estuviera recorriendo una matriz, con un doble for. También existe esa posibilidad, pero ya lo haría a través de sus índices. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces, aquí, estos datos de las mujeres solteras. ¿Qué tal si yo quisiera preservar esos datos en un archivo? Entonces, puedo exportarlos desde el data frame. Desde un data frame puedo enviar los datos a un archivo. Por ejemplo, este data frame que obtuve de los datos de las mujeres, bueno, lo analicé, obtuve los datos que quería y los quiero guardar. Pues bien, lo puedo hacer desde el nombre del data frame. Voy a invocar a la función toCSV y le envío el nombre del archivo, que puede ser, por ejemplo, el que quiero que tenga, ¿no? Solteras CSV. ¿Okay? Y ya está. Eso hace que se genere un nuevo archivo con este nombre y los datos de este data frame directamente. ¿Ok? Entonces, aquí está el archivo como tal y miren los datos que tiene. Tiene todas las 182, creo que eran 182 registros que encontró, porque el primero es de la cabecera, donde están los nombres que tenía las columnas en el data frame, y también me guarda el índice. No lo puedo evitar, así que también me guarda el índice. Si les quiero borrar, luego puedo, no sé, abrir Excel con Excel SSB, quitar esa columna o quitar esta fila, pero lo escribe con todos los índices. Creo que hay un parámetro para esta función que me permite desactivar esta opción de que se escriba tanto la cabecera como los índices, pero podemos ir al API y analizar eso de ahí, ¿ya? Si no, pues se lo puede quitar manualmente. Eso en cuanto a exportar datos. Solo se puede hacer a partir de un data frame, recuerden. Entonces, ahí invoco la función y escribo el archivo que quiero. Por último, nos queda el tema de crear gráficos. Para crear un gráfico en Pandas, primero Pandas no grafica. Pandas provee sus estructuras para que a partir de ellas se puedan crear gráficos. Pero para poder crear un gráfico realmente necesito otra librería, que es la librería Matplotlib, que contiene un paquete llamado PyPlot, que es el que me permite graficar, generar gráficos estadísticos. ¿Okay? ¿Cuáles son los gráficos estadísticos? Gráficos de barras, histogramas, gráficos de dispersión, gráficos de líneas, gráficos de pastel, box plots.
todos estos tipos de gráficos que seguramente al menos los han visto en el mock de HCD. Bueno, esos tipos de gráficos que se pueden crear en Excel también se pueden crear desde la programación. Eso y mucho más, ¿ok? PyPlot es una librería bastante básica para crear gráficos. De hecho, en la actualidad hay librerías que grafican mucho mejor, mucho más bonito, pero para empezar a trabajar está bien que aprendan esta de aquí, porque así como otras grafican de una mejor manera, también sus estructuras son un poquito más elaboradas para poder graficar. Entonces, esta puede ser su base para aprender un poco cómo graficar y luego ir un poco más allá. Luego ya sería de leer el API de cada librería y ver cómo puedo crear gráficos usando otras librerías como tal. ¿Okay? Entonces, para poder crear un gráfico, les decía, necesito tener un data frame. Y necesito tener un data frame que tenga datos resumidos, porque esa es la idea de mostrar un gráfico, ¿verdad? Un gráfico es la forma visual de un resumen de datos, ¿ok? Para poder analizarlos de una mejor manera. Entonces, ¿dónde tenemos un resumen por aquí? En el de los agrupados, aquí. Cuando contamos cuántos elementos o cuántos pasajeros habían en cada una de las clases, después de agruparlos por clases, los contamos. ¿Y qué tal si creamos un gráfico de barras, donde cada barra representa una clase? Entonces, es más fácil de forma visual identificar cuál es la clase que tenía más pasajeros. Sobre todo, en este caso tengo solo 3 grupos, pero si tuviera, no sé, 50 grupos, quizás sea más fácil revisar esos datos en un gráfico que leer los números. Entonces, vamos a usar este data frame que tenía información ya resumida y para poder crear un gráfico tengo que invocar a la función plot. A la función plot yo le tengo que indicar algunos parámetros. El primer parámetro, el más importante, es el tipo de gráfico que quiero crear. Entonces, con el parámetro kind, le digo qué gráfico quiero. Barra, histograma, de pastel, lo que sea, de puntos, de líneas. En este caso voy a crear un gráfico de barras. ¿Ok? Y para ese gráfico de barras, además le puedo definir un título. Title. Y el título en este caso va a ser, por ejemplo, clases. ¿Ok? Y también definirle colores a las barras. Si no, por defecto todas las barras van a ser azules porque así las pinta esa librería. Como tengo 3 barras, voy a definir una lista con 3 colores. Por ejemplo, verde, puedo poner azul marino y puedo poner naranja, orange. ¿Ok? Y entonces ya estaría. Esos son los parámetros básicos, aunque pueden haber muchos más. Ya les digo, en esta función para personalizar el gráfico, estas son las básicas. Por último, desde el alias de la librería, PLT, entonces, que pertenece a PyPlot de Matplotlib, ¿no? Invoco la función show, porque si no, lo que va a pasar es que mi gráfico se va a crear, pero no se va a poder visualizar. ¿Okay? Mi gráfico se va a crear, pero no se va a poder visualizar. Entonces, si no lo veo es porque eso está pasando, así que hay que ir a verificar si realmente se está creando el gráfico. En este caso, esto debería mostrarse rápido. Si lo hacen en PyCharm de forma local, se hace rápido. Aquí se está demorando. En Replit, ¿cómo lo hace? Me crea aquí una nueva ventana. Una nueva área en esta ventana, o sea, desplaza un poquito para acá la consola y me abre una nueva ventanita para mostrar ese gráfico en particular. Y ahí me muestra el gráfico. ¿Qué gráfico van a ver? Déjenme compartirles mi pantalla porque ya se va a acabar la clase y todavía no se crea el gráfico. Deberían ver un gráfico así, ¿ok? Verde, azul marino y naranja. Entonces, gráficamente, nosotros podemos identificar que obviamente habían muchos más pasajeros en la tercera clase que en las otras dos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que deberían ver como gráfico. Se lo puede personalizar para que tenga un aspecto mucho más bonito. Se puede guardar ese gráfico, pero cuando se lo guarda en Replit, te lo guarda en un entorno local del servidor. Entonces, luego hay que exportarlo con otra herramienta. Es un poco más complicado. Déjenme. Ahí está recién intentando generar el gráfico, ¿no? En algún momento lo hará. Entonces, mientras eso lo hace, si no lo hace ahora, luego lo pueden volver a ejecutar todo, debería generarse en algún momento. Si lo hacen de forma local, seguro va a ser mucho más rápido, porque aquí tenemos conexión a internet. Entonces, si en algún momento se desconecta, va lento. O se detiene y me vuelve a instalar todo, ya vieron, ¿no? Eso en cuanto a pandas, chicos. Eso en cuanto a esta clase, ya les digo, introductoria nada más. En base a esta clase van a tener que hacer una tarea, ¿ok? Una tarea que sí tiene puntos y que van a tener que entregar hasta el día martes.
La tarea acumulativa, en cambio, va a ser hasta el jueves y bueno, esa no se entrega, no es obligación de que la entreguen, sino que la pueden usar para practicar. Eso sería todo en cuanto a la clase del día de hoy. Ya no se generó el gráfico, pero bueno, lo pueden ejecutar ustedes después. Una pregunta. ¿Okay? Dígame. Y solo puede escribir en inglés los colores, no puede poner en español. No, no los puede poner en español, pero sí los pueden poner en otros formatos, por ejemplo, en formato RGB o en formato hexadecimal. Porque en la programación los colores no solamente se definen como nombres, hay una amplia cantidad de colores, ¿verdad? Que es una combinación de códigos en realidad. Entonces, en la computación se usan diferentes formas, por ejemplo, colores hexadecimales. Aquí hay una página que me permite buscar colores hexadecimales y yo puedo buscar un color y me da un código hexadecimal, un valor numérico para representar un color, por ejemplo. ¿Ya? Entonces se puede representar con códigos hexadecimales, con códigos RGB, de otras formas, pero en español no. ¿Ok? Listo, chicos. Nada, nos vamos a quedar hasta ahí el día de hoy. Nos vemos ya en la siguiente clase, que es el taller. Practiquen, hagan la tarea y si no tienen más preguntas, ya se pueden retirar. Que tengan buena tarde. Gracias, Miss, igualmente. Gracias, Miss. De nada, hasta luego. Nos vemos.